Bueno, nos acompaña la doctora Yolot González, quien nos va a hacer el honor de presidir esta conferencia inaugural, y aunque no necesita presentación porque pues ya todos hemos tenido acceso a sus trabajos, hemos tenido oportunidad de verla en varios eventos, pues voy a leer una pequeña síntesis curricular. La doctora Yolot cuenta con estudios de maestría en antropología por la ENA, es doctora en antropología por la UNAM y tiene estudios de posgrado de la Universidad de Delhi en la India. Entre sus líneas de investigación se encuentra el estudio de religiones comparadas y la antropología e historia de las religiones, especialmente de los mexicas y de las culturas del sureste de Asia. Es autora de numerosas publicaciones como El culto a los astros entre los mexicas, El sacrificio humano entre los mexicas, Diccionario de mitología y religión de Mesoamérica, Danza tu palabra, la danza de los concheros, y Reflexiones sobre religiones comparadas en Mesoamérica y Asia, entre otras publicaciones. Ha coordinado libros de homenaje, por ejemplo, a Isabel Kelly, y tiene otro libro que también coordinó llamado Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana. Junto con Henry Carroll, publicó Historia de las religiones comparadas. También, en coautoría, editó el libro de Cosmology of the Sacred World y actualmente coordina la publicación de religión popular en México y el mundo. Además, es autora de numerosos artículos en la Enciclopedia de la Religión de Mircea Eliade y en su segunda edición del 2005, dirigida por Liz St. Jones, entre otros muchos más. Y bueno, pues como lo interesante aquí es escuchar a la doctora, los dejo con ella. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un tema que realmente da para mucho y creo que al preparar esta conferencia yo también aprendí mucho, porque tenía planeado una serie de temas que de hecho no voy a tocar y les voy a comentar cuáles eran. Por ejemplo, iba yo a tratar la magia en Bali, en donde es muy importante los brujos que se llaman los Leyak, y que Bali es un lugar que está, me imagino que todos lo ubican, porque ayer les pregunté a mis alumnos en la universidad si sabían dónde estaba Bali y ninguno levantó la mano. ¿Saben dónde está Bali? A ver, levanten la mano, ¿quiénes saben dónde está Bali? Bueno, es una islita que está, una pequeñitita islita, me estoy yendo fuera del tema, que está al oriente de Java, y es la única isla en Java que tiene religión hindú. Todo el resto de Indonesia, perdón, no es dije de Java, es la única isla en Indonesia que tiene religión hindú. El resto tiene religión musulmana. Entonces es un lugar realmente fabuloso, que fue estudiado por mi querido maestro Miguel Covarrubias, y él tuvo un libro pues pionero y además todavía es muy válido. Les recomiendo que lo lean porque fue publicado en español por la Universidad de Veracruz. Y bueno, en este lugar está todo, la verdad, lleno de magia, y hay magia buena y magia mala, y los Leyaks son los brujos malos. Pero pues desgraciadamente no voy a hablar sobre esto. Yo acabo de escribir además un artículo sobre el trance en Bali, porque es uno de los lugares en donde prácticamente el trance es una cuestión pues muy común. Casi cualquier gente puede entrar en trance y ya hay unos fenómenos muy interesantes. Pero les digo que desgraciadamente no voy a hablar sobre esto. Entonces, también otra cosa que no voy a tocar es, por ejemplo, lo que pasaba con los igluk
esquimales que fueron estudiados por Rasmussen, un famosísimo antropólogo, y el que describe una sesión en la cual un chamán baja no es el inframundo, sino al fondo del mar, en donde vive la diosa Sema, que es la que maneja los animales. Entonces tiene una descripción muy interesante de cómo se va haciendo toda esta sesión, en la cual el chamán baja hacia el interior del mar para convencer a Sema de que pues suelte la caza porque se están muriendo de hambre. Entonces, esa es otra cosa de las que no voy a hablar. Tampoco voy a hablar de de Santiago Tuxtla, que es un centro de magia, como ustedes saben, eso sí creo que todos saben, de Santiago Tuxtla, y más bien Catemaco, porque ahí hubo una antropóloga que fue de las primeras que escribió un libro específicamente sobre la magia en este lugar. Entonces, además me tocó a mí hacer una investigación bueno, ya saben que todo lo que me pasó fue en la prehistoria. Entonces, con la doctora Isabel Kelly hice un pequeño trabajo de campo ahí y conocí a un famoso brujo que se llamaba el Cuate Chagoyan, que después menciona ella, Olavarría. Bueno, posteriormente nos invitaron a Jaime Litvak, a Johanna Broda, a mí y a otros antropólogos a hacer una especie de show que están llevando a cabo para los turistas, desgraciadamente, en el cual bueno, nos invitaron a dar unas conferencias y además tenían sus tiendas con brujos alrededor, los cuales hacían toda clase de oráculos y demás. Incluso me invitaron a una ceremonia nocturna en la cual iban a matar a un gato. Por supuesto que no quise ir a ver que mataran el gato. Bueno, pero es interesante lo que está sucediendo ahí porque está muy metida incluso la santería que se ha introducido por Veracruz a este lugar. Este es otro de los temas que he tratado en mis estudios. Creo que fui un poco pionera de los estudios sobre la santería en México. Y por último, me hubiera gustado también hablar sobre la experiencia que tuvo Tim Knapp, que escribió un libro que se llama La Guerra de los Brujos, y en el cual precisamente tiene una descripción de un brujo en el que pues dice que él ahí en Cuetzalan, porque es un lugar en Cuetzalan, no hay brujos malos, que ya hace mucho que pasó eso. Y entonces él, como no sabían que hablaba náhuatl, se quedó ahí mientras una persona lo consultaba, y precisamente lo fue a consultar para que le hiciera un trabajito a la nuera que le estaba cayendo mal. Entonces, bueno, es muy interesante, pero como les digo, no voy a hablar de esto. Entonces, iba yo a empezar precisamente con pues que nos vamos a ir a Woodward, con Harry Potter, que pues ahí está la magia en pleno, ¿no? Pero la magia bonita más o menos. Pero también tenemos la magia mala, y la magia mala que acabamos de ver en el periódico, que el 1 de junio de este año en la jornada salió un anuncio de que el Estado Islámico decapitó a 2 mujeres y a sus maridos bajo la acusación de brujería y magia, ambos considerados una transgresión del Islam, luego de que en un registro de la Casa de las Mujeres se encontraron amuletos y un papel escrito cosido en una tela. Entonces ustedes pueden ver que la magia sigue practicándose. Bueno, además tenemos desde luego a las Wiccas, que son las reivindicación de las brujas antiguas, ¿no?
Y me gustaría iniciar esta plática introduciendo que el tema, a mi modo de ver, de curandero, mago, brujo, hechicero, incluyendo chamán, que por cierto está muy de moda, ahorita hay un montón de libros que se han escrito acerca de los chamanes, y a un sacerdote están interrelacionados y comparten muchos rasgos, y que la línea divisoria entre ellos es muy sutil. Es curioso que Tranfo, por ejemplo, encontró que en el otomí, mago, brujo, hechicero, curandero, todos eran designados con una sola palabra, iñei o neto. Aún un médico entra en el significado global de la palabra iñei. En mi opinión, todos estos personajes, que también han sido denominados precisamente especialistas rituales, son parte del ámbito de la religión, en el sentido de que todos son especialistas en el manejo o en la interrelación con fuerzas sobrenaturales. De hecho, los sacerdotes también poseen la capacidad de efectuar actos mágicos. Uno de ellos, pues, es transformar el cuerpo de Cristo en la hostia, ¿no? Por ejemplo, Evans Pritchard, el antropólogo pionero del estudio de la hechicería, en su libro seminal La brujería entre los Azande, demostró que un método importante de la creencia en la brujería es el intento de explicar lo inexplicable y controlar lo incontrolable por sociedades con una capacidad tecnológica limitada para enfrentarse con un ambiente hostil. Aunque creo que esta misma se puede aplicar a sociedades avanzadas en prácticamente todo el mundo, incluyendo el actual. Podría mencionar ejemplos de personajes mexicanos que han ocurrido a los brujos, como el de Esther Gordillo y muchos otros políticos mexicanos, pero no tendríamos tiempo de hablar de este tema tampoco, que por cierto fue publicado un librito de José Luis Olmos que se llama Los brujos en el poder, en el que menciona todos estos. También en una ocasión que fuimos a Cuba a un congreso, uno de los babalaos nos contó que frecuentemente iba un político importante a consultarlo, y esto fue antes de que se pusiera de moda la santería aquí en México. En relación a la ambigüedad de términos de los personajes que estamos tratando, Victor Turner, al referirse al libro Witchcraft and Sorcery, Taxonomy and New Dynamics, en el que participaron varios antropólogos que calificaron indiscriminadamente ambos términos, Turner comenta al respecto que tanto witchcraft y sorcery no pueden ser agrupados sutil e inteligentemente en dos categorías contrastantes, mencionando, como lo hacen prácticamente todos los que estudian la brujería, a la brujería entre los Azande, aclarando que cuando Evans Pritchard marcó la diferencia entre términos de witchcraft y sorcery, intentaban claramente confinarlos específicamente a la cultura Azande, ya que entre este grupo hay brujos o brujas que pueden lastimar en virtud de una cualidad inherente. Ya que en este caso un brujo no hace ningún rito, ni pronuncia un maleficio, ni posee medicinas, porque el acto de brujería es psíquico y puede hacer daño, incluso sin que se esté consciente de ello. El poder que se posee se ubica en el manga, un órgano o sustancia heredada colocada bajo el hígado, cuya presencia puede ser detectada por una autopsia, poder del cual el portador puede no darse cuenta que lo posee durante toda la vida, o por lo menos hasta que no cumpla un acto calificador. Los brujos o brujas traen la maldición desde el nacimiento, a pesar de que se trate de una persona virtuosa, muy distinguida y amada por el prójimo. Este caso es muy común en todas partes del mundo, incluyendo aquí. Incluso me he encontrado que, por ejemplo, los niños que nacen
con esta capa del, pues yo no sé cómo se llama, pero no creo que sea la placenta exactamente, pero es como una membrana. Creen que van a ser brujos o que van a poder tener poderes especiales. Entonces, en algunos casos es simplemente eso, que van a tener poderes especiales. En otros casos es que van a ser malos. En el caso de los Asande, la distinción consistiría en que la brujería opera directamente y la hechicería indirectamente, a través de encantamientos, ritos y medicinas. Pero tal dicotomía verbalizada y explícita entre los Asande no existe en todas las culturas. Más bien, estas poseen un campo de potencias acerca de las personas que buscan dañar a sus congéneres por medios no empíricos, aunque podríamos encontrar casos también en grupos mesoamericanos. Y me estoy refiriendo un poquito de forma extendida sobre los Asande, porque es un libro fundamental para los antropólogos. En la mayor parte de las culturas se considera que el brujo puede comunicarse con el supramundo y que su gama de posibilidades y habilidades son enormes, desde aliviar, así como provocar enfermedades serias, incluso la muerte, convertirse en animales o en otros seres como centellas, provocar lluvias, etc., a diferencia del llamado hechicero, quien opera a través de encantamientos, ritos y medicinas. Pero el mismo Turner aclara que esta dicotomía no sucede en todas las sociedades y más bien la distinción fundamental sería la de brujo bueno y brujo malo. Por ejemplo, y esto me lo he encontrado últimamente en unas tesis de compañeros nuestros de aquí de la ENA, entre los Cha Tasí de la Mixteca Alta sí existen nombres diferentes. Cha Tatna es el que sabe curar y Cha Tasí el que puede embrujar. Eso lo dice Reyes García. Y en chatino, Ne Jo'o, curandero, y Ne Kucha, brujo que puede hacer daño. Y esto lo dice Mijangos Casa. Bueno, Mary Douglas describe al brujo en otra forma, igual que Caro Baroja, pero en esta exposición intento mostrar ejemplos de brujos de la antigüedad y textos etnográficos de diferentes partes del mundo, incluyendo de México. Ya les dije que más o menos voy a cortar eso. Fuera y dentro del catolicismo popular. Brujos que independientemente de que fueran considerados buenos o malos en muchas sociedades, son personajes indispensables, mientras que en otras eran prohibidos totalmente y en otras más tolerados, mientras no se les acusara de haber hecho algún mal. Reiteramos entonces que los brujos, utilizaremos esta palabra para designar a magos, chamanes, hechiceros, etc., han existido desde épocas muy antiguas en todas las culturas. Hay referencia de la existencia de brujos que practicaban métodos de adivinación o fabricaban amuletos y decían oraciones en contra de los malos espíritus desde el 3 al 1 milenio antes de Cristo en Mesopotamia. Por ejemplo, se pronunciaba un encantamiento dirigido al dios del fuego contra los hechiceros. Gibil, quema al brujo y a la bruja. Gibil, quémalos. Gibil, consume al brujo y a la bruja. Gibil, consúmelos. Gibil, domínalos. Gibil, aniquílalos. Los encantamientos eran tenidos en gran estima. Sin embargo, hay 2 párrafos en el Código de Hammurabi que trata de las prácticas mágicas, y en uno de los cuales se dice que si un hombre maldice a otro y la maldición no se justifica, el hombre debe sufrir la pena de muerte. También había ordalías para especificar los malos encantamientos. Era además utilizada la lectura del hígado de un animal sacrificado para saber el porvenir. Esta costumbre duró hasta la época de los etruscos. Bueno, en China se usaba la escapulomancia, o sea, la lectura del futuro a través de craqueladuras que se les hacía a huesos planos o huesos de tortuga,
que eran leídos para saber qué es lo que pasaba. Y en general en China fueron muy afectos a los horóscopos y a lo que sucedía en el cielo, y era cuando el emperador perdía el mandato del cielo y entonces podía ser derrocado. También es muy famoso en China el I Ching, que se sigue usando hasta en la actualidad. Dicen que Borges era muy afecto a consultar el I Ching. Bueno, en la India antigua también, en los Vedas, aparecen una serie de encantamientos entre los que se encuentra uno para conseguir el amor de una mujer. Hay un verso muy largo, un pedacito nada más. Lo mismo que la hiedra abraza por completo al árbol, abrázame a mí, sé mi amante y no te separes de mi lado. Lo mismo que el águila que se alza en vuelo golpea el suelo con sus alas, así golpeo yo tu corazón y no te separes de mi lado. Vale la pena también mencionar que los brahmanes oficiantes en la época védica precisamente tenían ese poder porque se consideraba que los ritos que llevaban a cabo eran ritos mágicos a través de los cuales dominaban no solo el mundo, sino también a los dioses. Bueno, ya en Grecia hay bastantes ritos, se puede mencionar a Circe y a Medea, las famosas brujas de la antigüedad, y también que Tesalia era famosa por sus brujas. Entre los romanos lo mismo, Augusto prohibió toda clase de consultas a divinos y a brujos, bajo pena de muerte, y expidió un decreto haciendo que se quemaran todos los libros de adivinación. Se dice que fueron como 2000. Dicho decreto fue renovado de tiempo en tiempo por sus sucesores. La autora Mary Douglas aborda el interés común que los historiadores y antropólogos han tenido por el tema de la brujería, pero que de acuerdo a ella, hasta hace muy poco sus interpretaciones difirieron, debiéndose quizá a que ningún antropólogo podía presentar materiales de caso que abarcaran un periodo tan largo, y que para el antropólogo aparece como parte de un modelo de relaciones estables, para el historiador es un mero punto en el tiempo, ya que ellos tratan sus temas con profundidad histórica. Además, porque estos han concentrado sus investigaciones en el medievo y en el Renacimiento de Europa y en general en el mundo cristiano. Por su parte, el historiador Peter Brown opina que por un tiempo el estudio de la brujería para los historiadores se circunscribió más bien a la historia de las religiones y de las ciencias ocultas, y que su información se encontraba en colecciones de textos, desde papiros, tablillas, archivos, etc. Agregando que el historiador de la brujería de la antigüedad empieza donde el antropólogo deja este campo. Yo difiero de las opiniones de Peter Brown, ya que pienso que las investigaciones también de los antropólogos y de los historiadores se complementan, y que más bien depende, en primer lugar, del objeto de estudio y en segundo, de los resultados que se propongan obtener. Desde luego se me ocurre que un historiador nunca pensaría en estudiar la magia entre los Azande, pero a un antropólogo sí le interesaría analizar lo que dicen las tablillas sumerias o asirias sobre la magia, en el entendido que en estos momentos los antropólogos también tomamos los textos escritos como material de análisis. Trevor Roper, en el libro The European Witch Craze of the 16th Century, analiza el ambiente social e intelectual de la locura de la representación colectiva de la brujería en la Europa de los siglos XVI y XVII, y explora en detalle la mitología de las brujas, los trabajos literarios que afectaron las creencias, las furiosas discusiones intelectuales sobre demonios y poder demoníaco, la marginalidad de las brujas como grupo proscrito, frecuentemente apartado religiosa y económicamente de sus vecinos, el uso de la brujería como un pretexto para perseguir a los disidentes durante la Reforma,
tanto católica como protestante, sin dejar a un lado el poder que ejerció sobre los mismos que creían en la brujería. Señala que por lo menos al principio del medievo no hubo esa locura en relación a las brujas. Estas eran parte de un folclore teñido de superstición campesina, el cual comprendía hechizos, producción de tormentas, conversar con los espíritus y magia simpática. Creencias que de hecho han sido universales en el tiempo y en el espacio, y hace notar que quizá los mismos conceptos de pacto con el diablo en las sabbats, de los íncubos y de los súcubos, pudieron haberse derivado del folclore pagano de los germanos. Hay una antropóloga que se puso muy de moda, que decía que toda esta cuestión de la brujería había sido producto de un culto de fertilidad que había existido en la antigüedad y que persistía hasta la Edad Media. Esta teoría parece que no fue muy avalada, aunque recientemente leí un libro de Ginsburg en el que sí hay un grupo de gente todavía en la Toscana que tiene este tipo de cultos. Pero en los siglos XVI y XVII, la Iglesia medieval construyó sobre estas creencias una demonología que adquirió un terrible momento popular. Una locura brujeril sobre las creencias misceláneas, sobre brujos que existían como expresión popular, y que curiosamente el estereotipo para la persecución de las brujas fue exclusivamente labor no del cristianismo, sino de la Iglesia católica, ya que la Iglesia ortodoxa no tuvo semejante paralelo. Conforme se fueron convirtiendo al cristianismo, los pueblos del cercano Oriente y de Europa conservaron algunas de sus viejas creencias y prácticas, como sucedió con los indígenas de América, que cuando se añadió un pacto con el diablo fueron calificados de brujería, lo que equivalía a apostasía y herejía, por lo que de acuerdo con los cánones de la Iglesia debían ser castigadas, sobre todo después de que apareció la Santa Inquisición y que se escribió el libro El martillo de las brujas, en el que se describía con precisión lo que caracterizaba a estas brujas. Se ha escrito muchísimo acerca de este fenómeno que causó miles de muertes, sobre todo entre los siglos XII al XVI, y se ha dicho que la mayor cantidad de acusaciones de brujería fueron contra las mujeres viejas, solitarias y de alguna manera inermes, aunque la plaga adquirió tales proporciones que se admitían acusaciones de niños y desde luego de personas que no habían o no pudieron aguantar las terribles torturas. Digo, hay ejemplos verdaderamente terribles y de niños que fueron obligados a ver a las mamás quemarse y o que los mismos niños fueron acusados de brujos, etcétera, ¿no? Ese es un capítulo verdaderamente negro en la historia de la humanidad. El cristianismo surgió en un mundo lleno de sectas extrañas, leyendas salvajes, en las que se creía que los poderes sobrenaturales existían. O sea, que la misma Iglesia creía en la existencia de las artes mágicas. Irineo decía del anticristo: no pensemos que él ejecuta esas maravillas por poder divino, sino por magia. Había el antecedente de los judíos, quienes tenían en la misma ley el mandato: no sufrirás que viva un brujo o bruja, en Éxodo 23, y se denunciaba a los que seguían a los magos, a los que observaban trances o augurios y consultaban pitonisas o adivinos, a los que buscaban la verdad en los muertos. Los profetas del Señor eran enviados directamente por él. El resto no era permitido. Pero el oficio de la adivinación y de la astrología se consideró terminado para siempre, ya que el futuro no debía ser predicho, pues dependía de Dios. Él sabía el futuro y nadie más debía saberlo. Un ejemplo muy claro también que tenemos de la magia entre los judíos es el del chivo expiatorio.
Bueno, la Iglesia había sentido en sí misma, dentro de ella, la reverberación de las artes mágicas, y aunque en los evangelios no se dice mucho acerca de los 3 magos, que eran sabios en astrología y predecían el destino, y en los cuentos acerca de la Natividad se decía que vinieron hombres sabios del oriente a Jerusalén, los que no eran reyes, sino conocedores de la astrología. Anunciaban el destino por las estrellas, y la estrella que los guió fue en sí misma un destino, un portento. Aunque San Ignacio habla de su conversión, habla de la conversión de los magos, que según él, desde entonces, toda brujería y todo encantamiento desaparecieron. Por otra parte, la magia y los magos, sacerdotes zoroastrianos, fueron descalificados en culturas posteriores o contemporáneas. La palabra mago tiene su origen en los magis zoroastrianos de Persia. Esta palabra puede indicar toda clase de prácticas mágicas: magia vulgar, encantamientos, sortilegios, nigromancia o astrología, todas ellas comunes en el Imperio Romano. A veces eran empleadas como sinónimo de sabio, conocedor de la naturaleza, astrólogo. Ya en la época de los primeros cristianos, Simón el Mago se volvió notorio y era considerado más que un mago, un brujo despreciado que formó una escuela de adeptos. Se decía que conocía todas las artes. Se podía volver invisible, ascender al aire y descender a través de una roca, controlar la materia, controlar la fertilidad y hacer y deshacer reyes. Era un maestro de la necromancia, en un mundo en el que se creía que existían los poderes sobrenaturales y que los hombres podían, si así lo deseaban, operar por medio de los poderes. Simón el Mago tuvo una lucha con San Pedro, en la que parece que Simón el Mago se elevó y San Pedro lo hizo que se cayera y que se matara. Hacia el final del siglo II parecía claro que no todas las brujerías ni los encantamientos habían desaparecido. Apuleyo escribió su famosa novela La metamorfosis del asno dorado, que trataba de iniciaciones religiosas y de magia negra. Él mismo fue acusado de brujería y de haber asesinado con esta a su rica esposa, aunque logró escapar de la acusación. Empezaron a existir apocalipsis y los maleficium o trabajos malignos contra el imperio o contra algún vecino. Y también había magia blanca, encantamientos para curar, talismanes de protección, joyas y amuletos usados contra enfermedades y mal de ojo. La sociedad romana en el siglo IV estaba dividida por un conflicto entre el cambio y la estabilidad. Tanto para los paganos como para los cristianos, las desgracias eran producto de los demonios. Manipulando a estos y a los espíritus paganos malignos, el brujo causaba desgracias. Peter Brown refuta la idea de muchos historiadores en relación a que en el siglo IV, en el mundo romano tardío, no hubo aumento de la brujería, a pesar de que los cristianos prohibieron todas las artes mágicas y los hechizos. Más bien se sabe que estas se encuentran en los relatos de la política de la corte imperial y en la carrera de los profesores, o sea, que encontramos la brujería en su contexto social. Para el mismo Brown, la brujería de la Roma tardía era un arte consignado a los grandes libros. Un brujo era un ser humano que poseía el poder de los demonios en el sentido de demons, o sea, seres sobrenaturales, y que podía incluso amenazar a los dioses. Brown utiliza el término de brujería en lugar de magia, poder que efectivamente se ha atribuido a muchos especialistas rituales, como mencioné, a los brahmanes del periodo védico o a los yogis, que a través de sus austeridades y de sus diversos rituales pueden llegar a obtener poderes sobrenaturales, o a lo que ellos más aspiran, la liberación del ciclo de renacimientos.
Aún en la actualidad existen muchas sectas en la India, como las de los Siddhi Yogas, con sede en Varanasi, cuyo gran gurú Gorakhnath producía toda clase de milagros. Hay un libro que escribió un investigador del Colegio de México sobre esta secta, muy interesante. También se dice que el santo budista puede adquirir poder mágico por medio de la meditación. Se vuelve invisible, penetra objetos como si fuera aire, atraviesa objetos como agua, camina sobre el agua en tierra firme y viaja en el cielo con las piernas cruzadas como los pájaros en vuelo. También se dice que Siddhartha Gautama el Buda, después de su iluminación y que regresó a su pueblo de Kapilavastu, también hizo una serie de cuestiones mágicas para mostrar a sus parientes o para tratar de convencer a sus parientes de que se convirtieran al budismo. Dicen que se elevó en el aire, cortó su cuerpo en pedazos y dejó que cabeza y miembros cayeran en el suelo para después recogerlos y unirlos ante la mirada incrédula de los espectadores. Es interesante cómo después de haber sido perseguido el cristianismo, a pesar de la variedad de cultos que existían entre los mismos cristianos, las creencias paganas romanas contemporáneas, a su vez, fueron perseguidas, a lo que se da una explicación de tipo político. Curiosamente, en la Baja Edad Media se negaba la existencia de la magia y de la brujería, y se castigaba con penitencias leves a quienes tuvieran semejantes creencias consideradas paganas. O sea, es interesante que se castigara a la gente que creyera en estas cosas, pero en la Alta Media ya cambia. La identidad consciente estaba profundamente vinculada con el cristianismo y en la misma opinión popular cristiana, el brujo ya no podía ser tolerado en la comunidad, a menos que se retractara de su arte. Ya no se obtiene poder de la brujería o de la magia por una habilidad, sino por un pacto con el diablo, renunciando a Cristo, a su madre y al bautismo. Conforme fue adquiriendo fuerza el cristianismo, llegó a prohibir con pena de muerte dichas prácticas, bajo la acusación de herejías. Surgió otro tema, además, o sea, la bruja en su sentido completo. Una persona que generalmente obtiene el poder por una atadura con el último polo del mal, el demonio. Y una vez que se gana esta cualidad, es raro que las autoridades cristianas aceptaran la retracción del nuevo estilo de bruja. Pero a pesar de la Iglesia Católica, el conocimiento de la magia sobrevivió en Occidente en los círculos clericales. Yates sugiere que un fenómeno mediterráneo de finales del siglo VI fue una secuela de un desarrollo de las sociedades que permanecieron en contacto con sus antiguas raíces, Bizancio, Islam y las comunidades judías que habían recientemente sido sacadas de España sobre todo, aun cuando ya había una sociedad que se consideraba totalmente cristiana. Los estudiosos de la magia blanca florecieron hacia el siglo XV, sobre todo bajo la influencia de los judíos expulsados de España y de la caída de Constantinopla. De Bizancio llegaron a Florencia los manuscritos griegos de las obras de Platón, de los neoplatónicos y de Hermes Trismegisto. Se generó allí el rico y confuso movimiento del neoplatonismo renacentista, cuyo núcleo hermético se asoció a Marcelino Ficino, que tuvo un núcleo hermético mágico. Hubo una gran influencia de la cábala judía, la cual se puede decir que es un sistema filosófico y místico basado en primer lugar en la interpretación de la escritura hebrea. Los sefirot son las potencias que median entre el Creador y el mundo. Para Ficino, la cábala práctica se convirtió en una especie de magia. El mago del Renacimiento fue una figura eminente y destacada del poder actuar sobre el mundo. Destaca sobre todo Pico de la Mirandola en Italia, quien fue amigo de Ficino y contemporáneo de la persecución y la expulsión de los judíos de España,
y él fue quien introdujo e incorporó la cábala cristiana al movimiento renacentista italiano. Pico aceptó la cábala porque estaba convencido de que los textos hebreos podían ampliar la concepción del cristianismo porque revelaban una corriente del misticismo de gran antigüedad y santidad. Dividió la cábala en dos ramas principales: el arte para combinar las letras hebreas y un modo de capturar la potencia de las cosas superiores, o sea, los poderes de los espíritus y de los santos. Según él, las 72 conclusiones cabalísticas confirman la religión cristiana con la base de la sabiduría hebrea. El nombre de Jesús es el tetragramatón, o sea, el nombre inefable de Yahvé. 4 letras más una S intercalada en el centro. Pico imaginó una ascensión mística por las esferas del universo hasta llegar a una nada mística que está más allá de ellas. En la 40ª conclusión cabalística expone el orden de los sefirot de la cábala en su relación con la esfera del cosmos. El elemento mágico que contiene depende de los divinos nombres, asociados los de los ángeles, incluyendo en cierto momento a Rafael, Miguel y Micael. Pico llegó a identificar a la cábala con la magia hermética, pues afirmaba que sin la cábala ninguna operación mágica tiene valor. Según Yates, muchos especialistas han discutido este aspecto de la magia y de la cábala renacentista, pero sin subrayar ni entender que se trataba también de un movimiento de carácter religioso y que se consideraba compatible con el cristianismo. El núcleo del neoplatonismo era la magia activa, que era tenida por muchos como algo posiblemente diabólico, aunque para estos pensadores la magia cabalística no daba lugar a temores porque se ocupaba de las fuerzas divinas, de los ángeles y de los santos nombres de Dios. Los poderes demoníacos de la antigua magia quedaban limpios de cualquier mal y eran asegurados por los poderes de los ángeles que alejaban a los demonios. Francisco Giorgi, un franciscano veneciano, en cierto sentido era un mago al estilo Pico, que interpretaba la dignidad del hombre como la dignidad del homo religioso. Presentaba el material necesario para practicar tanto la magia natural como la cabalística y expone, entre otras cosas, las maniobras que hacen las letras hebreas en la magia cabalística. Se dice que es difícil saber si Giorgi fue un mago activo o más bien un santo, cuya santidad, por así decirlo, era mágica, pues era un mago blanco, ascético y santo. Afirmaba que si las operaciones de un mago son cuidadas por ángeles cristianos, éste seguramente no puede errar y seguramente será un personaje angélico y no diabólico. Se dice que la filosofía de Giorgi influyó en el movimiento Rosacruz, que apareció en Alemania en el siglo XVII bajo el supuesto fundador Christian Rosenkreuz. El personaje más controvertido que tuvo gran fama en el mundo europeo de su época fue Agripa. Su libro, De oculta filosofía, es considerado actualmente como un manual indispensable sobre la magia y la cábala renacentista, en la que se combinan la magia natural de Ficino con la magia cabalística de Pico de la Mirandola. Agripa, como Giorgi, se eleva al mundo superceleste para ponerse en contacto con los ángeles y comprobar la verdad del misterio de la Trinidad. De allí proceden las influencias angélicas que descienden por medio de los planetas, y ahí se halla la lista completa de los nombres hebreos de Dios, aunque el más potente de todos es el de Jesús. Todas las influencias planetarias son buenas, puesto que por medio de ellas descienden las de las jerarquías celestes. Quien practique una magia completamente blanca, libre de demonios, es un cabalista cristiano, piadoso y bueno. Según Agripa, la magia es un fenómeno común a todas las civilizaciones. En su aceptación dual de ciencia como poder
y actividad conocedora de las leyes de funcionamiento de la naturaleza. La época dorada de la magia occidental abarca desde todo el siglo XVI hasta la primera mitad del XVII. Pensaba que la preocupación del hombre en el Renacimiento estaba centrada en la distinción entre verdadera y falsa magia, entre verdadera y falsa alquimia, así como la recuperación de cuanto de la Edad Media había condenado como diabólico. Por lo que agrega, curiosamente, paganismo y cristianismo coinciden en atribuir a la magia origen extranjero, persa especialmente, mientras para los paganos significaba barbarie, para los cristianos era otra negación de Dios. El más lúcido defensor de la magia natural y su compañera inseparable, la astrología, fue en el siglo XIII el fraile franciscano Roger Bacon, quien defendió sus caracteres racionales y científicos basados en la observación empírica. Según Bacon, la magia resuelve el funcionamiento del cosmos en la fórmula de la simpatía universal, es decir, la cadena de correspondencias y semejanzas entre el mundo terrestre y el mundo celestial. La búsqueda de este principio es lo que conocemos como la búsqueda del principio hermético, cuya definición es un contradictio in terminis. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por cierto que Roger Bacon acabó en la cárcel, como toda la gente que trató de implementar nuevas ideas. El encantamiento o hechizo es una ligadura que pasa del espíritu del hechicero al corazón del hechizado, a través de los ojos. El instrumento del hechizo es el espíritu, esto es un vapor puro, limpio, sutil, generado por el calor del corazón y la sangre más limpia. Esto es exactamente lo que dice el libro de Agripa, de donde lo saqué. Me parece curioso que más o menos contemporáneo a Agripa, un poquito posterior, está Nostradamus, y no se menciona para nada la influencia que tuvo de esta magia blanca de Agripa, pero seguramente que si no lo conoció a él, debe haber tenido mucha influencia. Pero hacia el siglo XVI, después del Concilio de Trento, varios de los libros más declaradamente mágicos pasaron a figurar entre los libros prohibidos. Giorgio no fue violentamente perseguido, pero a Agripa se le presentaba como el más maligno de los hechiceros, practicante de la magia negra y de la invocación de los diablos. Había una leyenda en la que se relataba que tenía un espíritu protector, un perro negro que a la muerte de su amo se echó al río. Su personificación maligna de brujería de archimalo fue definitivamente establecida por el jesuita Martín del Río en su terminante obra sobre la magia. En esta época hay una serie de personas que se dedican a escribir precisamente como la magia, en contra de la magia y de las brujas, a pesar de que muchos eran jurisconsultos y eran gente pues muy conocedora. Uno de los más acérrimos críticos contra la magia fue Jean Bodin, quien escribió de la Démonologie des Sorciers, un implacable acto de acusación contra la brujería y las brujas y una investigación del problema en su totalidad. Atacó arteramente a Pico de la Mirandola y sobre todo a Agripa, esgrimiendo duros argumentos en su contra. Para él, si Pico era hechicero, Agripa era aún peor. Bodin atacó a Ficino sobre todo por la forma, según él errónea, en que empleara la cábala. Fíjense, de todas maneras es curioso que para los cristianos de esta época sí funcionaba la cábala, no era mala, pero era malo cómo la utilizaban. La sugerencia de Pico contenía conclusiones mágicas y cabalísticas que son vistas con horror. La afirmación de Pico que para la magia los himnos de Orfeo tienen tanta potencia como para la cábala
como para la cava los salmos de David, para Bodán era un abominable intento de igualar los encantamientos paganos con que se atraía al demonio Pan, con que el santo y puro cabalista hace de los santos. Pues yo también pensaría que estaba así como muy jalado de los pelos esto de comparar esto, ¿no? Giordano Bruno fue fuertemente influido por la obra de Agripa, y Bodán seguramente hubiera probado que este personaje fue quemado en la hoguera en Roma en 1600, acusado de brujo. El siglo XVII, sobre todo en su primera mitad, es el gran siglo de la brujería en los tiempos modernos. Y ninguna nación en Europa, aun en la que vivía Descartes, escapó a la obsesión del demonio. Pero esta obsesión parece haber sido tanto más fuerte cuanto más rica era la fe, y por ello España ofreció un terreno favorable. Por lo demás, ¿cómo dudar de la existencia del poder de Satanás cuando la Iglesia misma fijó lo que se puede llamar el concepto ortodoxo del demonio, indicando las reglas a seguir para combatirlo? Toda una literatura demonológica, obra de teólogos, floreció en el siglo XVII y nos informa sobre las diferentes encarnaciones del ángel de las tinieblas. De aquí la cacería de brujas a la que se refiere Trevor Roper. Y por último, ya nada más, me referiré a un caso de brujería extrema que pues tuvo unos resultados bastante terribles. Nada menos que fue en la corte del rey Sol de Francia en París en 1679, en la que la protagonista fue Madame de Montespan, amante y madre de 3 hijos de Luis XIV, la cual, para no perder los favores del rey, acudió a la famosa hechicera Lavoisin, quien profesaba abiertamente la práctica de la fisognomía, lecturas de la mano, clarividencia, ciencias ocultas, y fabricaba hechizos para conseguir el amor y para matar. Pero además llevaba a cabo misas negras con sacrificios de niños. Hay una larga historia de todo lo que sucedió, tanto con Madame de Montespan como con esta señora de Lavoisin, que desde luego he reducido aquí. Esta mujer, o sea, Lavoisin, fue arrestada y quemada en 1680, cuando se le descubrieron una serie de rituales que había hecho. Y sobre todo que también se dedicaba a mandar venenos y cosas así para gente que no quería. Pero se descubrió que la Montespan había organizado varias de estas misas en la que sobre su cuerpo desnudo era sacrificado un niño cortándole la garganta. Se recogía la sangre en un cáliz a la que se le agregaba harina para hacer una especie de hostia, en la cual hacía consagración el sacerdote, en el que oficiaba el abad Guibourg, el que recitaba el siguiente encantamiento: Astarot, Asmodeo, príncipes de la afección, te conjuro para que aceptes el sacrificio y te presento este niño por las cosas que te pido, que sea continuada el afecto del rey y mi señor el delfín para mí, etc. O sea, está hablando la Montespan para que el afecto del rey. Y parece que ella empezó toda su historia sin ser la amante del rey, sino que tenía otra amante y entonces empezó con sus brujerías y logró ser la principal amante, ser la madre de 3 de sus hijos. Pero después no solo esto, sino que quería también ser la reina y además cuando no logró sus propósitos, entonces trató de envenenar al rey. Pero había un primer ministro por ahí muy cercano al rey que empezó a sospechar y a hacer toda una serie de averiguaciones hasta que dio con todo esto. Bueno, parte de la sangre con la hostia consagrada era puesta en una vasija de vidrio que la favorita se llevaba. Se prescribía que la misa se hiciera 3 veces, lo que se llevó a cabo posteriormente. Las misas negras continuaron en varias ocasiones y se dieron cuenta de que desaparecían niños. Algunos eran comprados, otros eran
eran secuestrados. Se dice que la hija de la señora esta, la Voisin, fue la que confesó toda una serie de cosas y que incluso querían matar a su hijo, al que pudo esconder, y fue la que, como les digo, confesó muchas de las cosas. Pero por fin se descubrió la participación de Madame de Montespan, pero el rey no le hizo nada en realidad, nada más la apartaron de la corte, su pecado fue escondido y solamente se le removió. Además hubo un juicio en el que mucha gente fue ejecutada. Muchos de los participantes, como abad de Guibourg, fueron puestos en un castillo en el que los encerraron en un calabozo atados con una cadena y muy bien cuidados para que no fueran a hacer más tropelías mágicas. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yolot. Pues nos acaba de ofrecer un panorama muy amplio y nos brindó un recorrido de forma sintética muy interesante que justo enmarca todas las temáticas que se tocarán en los siguientes días. Bueno, vamos a dar espacio para 3 preguntas, por favor, breves.